Acaban de celebrarse las elecciones a la Asamblea de la Comunidad de Madrid y en España se vive un ambiente político muy particular que me gustaría comentar. Estas elecciones han sido muy intensas en lo que a estrategia política, noticias y relatos se refiere, y me gustaría hacer unas reflexiones al respecto de lo que ha sido y de lo que puede ser para el futuro de España. Empecemos. Primeramente, hay que decir que han sido unas elecciones planteadas en clave nacional por todos los principales partidos, pese a que ahora Ábalos y el PSOE les quiten importancia. Evidentemente, esto es para contrarrestar el relato de que el resultado se pueda extender al resto de España en unas eventuales elecciones generales. Pero más allá de estas recogidas de cable, la disyuntiva entre la gestión del gobierno central del PSOE y de Unidas Podemos y la gestión del gobierno de la Comunidad de Madrid y de Ayuso ha sido un claro eje del discurso. Otro claro ejemplo de esto fue la decisión de Pablo Iglesias de presentarse como candidato de Unidas Podemos, o el anuncio del propio PSOE de incluir a Reyes Maroto, actual ministra de Industria, en el gobierno de la Comunidad de Madrid si Gabilondo ganaba las elecciones. Quizás el partido que menos ha mostrado su cara nacional en estas elecciones ha sido el PP, a sabiendas de que en Madrid la marca Ayuso vende mucho más que la marca PP. En estos meses desde el anuncio de elecciones desencadenado por un paso en falso de Ciudadanos y PSOE en Murcia, hemos asistido a una batalla política de lo más sucia y mezquina, en la que cada partido ha empleado sus mejores armas estratégicas para tratar de lograr sus objetivos electorales. En esta campaña hemos visto de todo. Hemos visto lloros, pedradas, enfrentamientos fake, amenazas por carta, broncas en radio, carteles populistas y, por supuesto, alertas antifascistas. En cuanto a estrategias y mensajes, la campaña se ha movido entre el mensaje inicial de Ayuso de socialismo o libertad y el mensaje final de la izquierda política y mediática de democracia o fascismo. Ha sido gracioso ver cómo todos los partidos han tratado de redefinir el concepto de libertad para adueñarse de él y adaptarlo a su discurso propio. Tras el bochornoso espectáculo en la cadena SER, la segunda consigna de democracia o fascismo, que por cierto viene de la Guerra Civil Española, reemplazó a la primera como trending topic en un esfuerzo del bloque de la izquierda de dar el empujón final y movilizar a sus votantes con su alerta antifascista. De hecho, el término fascismo se ha empleado tanto en estas elecciones que la RAE va a tener que acabar redefiniéndolo para adaptarlo a sus nuevos significados. Si analizamos partido a partido, hemos tenido candidatos de lo más variopinto. Por desgracia de Iván Redondo y de Pedro Sánchez, el PSOE se presentaba con su Rajoy particular, el Joe Biden español, el candidato más desarticulado de la historia reciente, Gabilondo. A lo que Más Madrid respondió con una candidata que baila entre lo conservador y lo sofisticado y que es madre y médico, por si no os habíais enterado. Ciudadanos presentó lo que le quedaba por ahí para intentar salvar los muebles con Edmundo Val, pero el tío estaba más perdido que un hijo puta el día del padre. Vox, por su parte, presentó a una alborotadora nata, alguien que sabía que no iba a pasar desapercibida y que iba a liarla sin escrúpulos. Luego tenemos a Pablito, que ya es muy conocido y que nos ha deslumbrado con un amplio abanico de estrategias y de artimañas políticas. Y por último a Ayuso, también conocida por todos, a veces la caga, no debate especialmente bien, pero con lo que tenía alrededor solo le hacía falta tuitear de vez en cuando y exponer las bondades de su gestión. En cuanto al análisis del resultado, me gustaría destacar varias cosas. La primera es la no entrada de Ciudadanos a la Asamblea de Madrid. Este hecho es muy interesante, ya que hace muy probable la desaparición definitiva de Ciudadanos del tablero político nacional, dejando un hueco por el que tanto PP como PSOE se van a pelear. Y será interesante ver la estrategia de ambos para tratar de sacar rédito a esta situación. La segunda cuestión es el sorpaso de Más Madrid al PSOE. En este caso, es algo que no creo que vaya a tener apenas influencia a nivel nacional, pero sí que da pie a muchas lecturas. Por un lado, la debilidad del candidato socialista y su incapacidad de resultar atractivo para los jóvenes, sumado a que posiblemente la gestión de la pandemia haya pasado factura al PSOE.
Pero también hay mérito en Más Madrid y en su estrategia de parecerse a las nuevas izquierdas que gobiernan en las grandes capitales europeas, pese a que su programa sea una interminable lista de nuevos chiringuitos y de deseos desnortados. Pero nadie se lee los programas. Y esto Errejón lo sabe. Así que puede seguir desgranando su plan maestro en YouTube y en sus programas electorales que nadie se va a percatar. Otra derivada del resultado es la salida de Pablo Iglesias de la política, algo que muchos periodistas cercanos a Podemos sabían desde hace semanas y que huele a estrategia planificada desde el principio por el propio Pablo, aunque quizás sería atribuirle demasiadas cualidades pensar que todo le ha salido según lo previsto. Finalmente hay que destacar la victoria de Ayuso y el récord de participación en las elecciones. Pese a ser un día entre semana y pese a la pandemia, la participación fue más de 11 puntos superior a la de las anteriores elecciones. Justamente lo que deseaba la izquierda, pero con el resultado opuesto al que creían que conseguirían. Hacía tiempo que no se veía una victoria tan contundente en España. Ayuso fue la más votada en todos los barrios y comarcas de la Comunidad de Madrid, salvo en 2 comarcas limítrofes donde lo fue el PSOE. Y esto ha de ser, sin duda, algo a estudiar en mucha profundidad por los partidos de izquierdas, cuyos estrategas predecían justamente lo contrario, a medida que se incrementaba la participación. En este caso, la gente que salió de la abstención lo hizo para votar en su mayoría a Ayuso. Hay muchas posibles lecturas para esto y muchos aspectos que analizar, desde el efectivo mensaje de la izquierda en zonas obreras, la irrupción del populismo obrero en Vox, la insistencia en políticas identitarias de la izquierda, las distintas gestiones de la pandemia en Madrid y otras comunidades, la polarización y la figura de Ayuso como lo menos malo, la participación de Iglesias y su gestión como vicepresidente, etc. Pero mucho me temo que si para algo ha servido la participación de Pablo Iglesias ha sido para movilizar el voto de abstencionistas a Ayuso. El panorama que nos dejan las elecciones es de reflexión necesaria en el PSOE y Unidas Podemos. Por el lado del PSOE madrileño habrá una profunda reestructuración al gusto de Redondo y Sánchez, mientras que en el lado de Unidas Podemos se deja un vacío de poder que rellenará alguien cercano y nominado por el líder supremo y eterno, mientras éste comienza su andadura de revolucionario profesional con el dinero de algún gran medio de comunicación. Por otro lado, Ciudadanos desaparecerá y la mayoría de sus integrantes irán a tratar de ganarse el favor de Pablo Casado, con la duda de qué hará Inés Arrimadas, que se ve más cercana al harén de Pedro Sánchez. Más Madrid tratará de continuar su línea ascendente y de liderar la oposición en la Asamblea para obtener visibilidad a nivel nacional. Por su parte, Ayuso ya no tendrá excusas para no implementar sus promesas, ya que gobernará en solitario y queda por ver qué zanahorias le irá pidiendo Vox a cambio de su apoyo para ir aprobando cosas. Sea como fuere y más allá del infinito e interesante análisis político que podamos hacer de estas elecciones, me gustaría tocar un tema que considero mucho más importante. Principalmente hay 2 maneras de mirar a la política, la romántica y la realista. En la visión romántica, los políticos son personas que están entregadas a mejorar la vida de sus ciudadanos y a trasladar sus peticiones y convertirlas en leyes de una forma informada y velar por su cumplimiento y ejecución de una forma profesional. Sin embargo, la versión realista es una muy diferente. En la realidad, los políticos emplean el 90% de su tiempo en estrategia política, es decir, en este juego sucio, en estas peleas en el fango entre partidos por ver quién engaña a más votantes, por ver quién consigue concentrar más poder, por ver cómo joder al resto para que no te quiten el poder o para que lo pierdan, etc. Es decir, la política, como ya hemos dicho muchas veces, es una lucha de poder. También lo hemos comentado muchas veces en este canal, pero según el diseño institucional de cada país se puede lograr llevar esta realidad política más o menos cerca de su versión romántica, de su versión ideal. Concretamente, España tiene uno de los peores diseños a este respecto, y es por ello que nuestros políticos se alejan tanto de esa visión romántica. Si creéis que estoy exagerando con esto, podéis consultar entrevistas de varios expolíticos donde se hablan de estas cosas, o simplemente, si estáis al día de la política diaria española, os daréis cuenta vosotros mismos de esta putrefacta realidad. ¿A dónde quiero llegar con esto?
a que no os dejéis engañar por esta banda de psicópatas narcisistas, a que no compréis su relato, a que no os creáis su mierda, a que no os pongáis pasionales con sus cuentos de fantasía, que viven en una puta burbuja y que lo único que buscan es generar el caldo adecuado para llegar al poder y maximizarlo a vuestra costa. Es como cuando Vox nos dice que un Mena cobra más que tu abuela, o que Pablenin va a instaurar el comunismo en España. Que cuando Pablo dice que Ayuso es fascista y que alerta antifascista, el propio Pablo, en un vídeo hace años en YouTube, os explica que eso no tiene ningún sentido y que es una repugnante estrategia política. Y es que no hay mejor contraargumento para un político que su propia hemeroteca, y no hay mejor gasolina que la ignorancia y las pasiones desatadas. Y el peligro de seguirles el rollo a esta banda de mamones es que se lo crean, o que crean que tiene algún efecto beneficioso para sus intereses, y persistan en sus argumentos y en sus relatos hasta delirar, hasta volverse locos, ante la perspectiva de poder perder el poder y de que la gente descubra las terribles mamonadas que se han dedicado a hacer con él. Y me diréis que estamos lejos de estos escenarios delirantes. No retéis a estos tíos. Declaraciones de Carmen Calvo, vicepresidenta primera del gobierno, tan solo un día después de estas elecciones. Abro comillas. A veces el fascismo aparece con la bandera de la libertad, con la libertad de quienes pensaron que la limpieza que querían hacer en Europa les llevaba justamente a asesinar en los campos de concentración. Cierro comillas. En fin, sin comentarios. Lo dicho, no le sigáis el juego a esta gente, de verdad. Parad y reflexionad por vosotros mismos. Tratad de alejaros de pasiones y fanatismos. Tratad de informaros antes de repetir la última consigna del político de turno. Todo esto es muy gracioso hasta que deja de serlo, y esta gente juega con pasados muy oscuros y con nada más y nada menos que guerras y muerte. Esperemos que no se genere una profecía autocumplida. Esperemos que de tanto llamar al lobo no termine viniendo. Si os ha molado el vídeo, dadle al like y compartirlo con vuestros amigos. Cualquier sugerencia de nuevo vídeo que os ocurra o otras movidas, dejadla en los comentarios. Y si queréis más vídeos sobre actualidad política o economía, lejos de la corrección política mainstream, suscribiros al canal. Muchas gracias por verlo y nos vemos en el siguiente. Chao.